Bueno, uno de los problemas bastante complicados son de cuando el sistema expone información confidencial. Esto es, por ejemplo, el número de tarjeta de crédito, credenciales, número de SWIFT, número de bancos, número de bank routing, que permiten que un atacante pueda obtener esos datos que están almacenados, por ejemplo, en texto claro, o permite ser accedido sin mucha dificultad, y permite utilizar esos datos para hacer otros fraudes. Y esto impacta muchísimo en lo que es la imagen y reputación de una empresa. ¿Por qué? Porque si esa empresa tiene un sistema, ese sistema no está protegiendo los datos de forma adecuada, por ejemplo, almacenando en el texto plano, cualquiera puede obtener esos datos de clientes, robarlos y exponerlos públicamente o utilizarlos para venderlos en el mercado negro. Por ejemplo, lo importante es que el sistema utilice un canal cifrado de comunicación entre el navegador y el servidor. Esto es, no utilizar HTTP sino HTTPS, que permite que la comunicación entre el navegador y el servidor esté cifrada. También que los datos que se guardan de los usuarios, que son confidenciales, se almacenen en forma cifrada. En este caso, por ejemplo, si ven el SAP, se está haciendo petición a HTTP, no HTTPS, con lo cual todos los datos que se están transfiriendo entre el navegador y el servidor están sin cifrar. Esto significa que si alguien está sniffiando la red desde el Wi-Fi de un cibercafé o de su casa o del trabajo, puede obtener toda esta información bien clara. Lo que acá se tiene que implementar es un canal cifrado de comunicación HTTPS, que lo vamos a ver en lo que es Node.js de forma simple. Y después, cómo almacena la aplicación en la base de datos, porque si el número de banco o número de bank account, el número de routing debería estar cifrado, por ejemplo, porque son datos confidenciales como tarjeta de créditos y demás, más allá que no es tan fácil a veces guardar de esta forma, ya que uno tiene que cumplir a veces con normas internacionales. Todos los datos que sean sensibles hay que cifrarlos en la base de datos del lado del servidor para que no sean accedidas. No hay que almacenar datos que no sean necesarios y utilizar los algoritmos más robustos hasta hoy en día y actualizándolos, porque a veces se encuentran vulnerabilidades y se van cambiando de algoritmo de cifrado para hacer un poco más robusta el cifrado de los datos. Por ejemplo, en el caso de utilizar SSL en una aplicación de Node.js, si volvemos a la aplicación, digo al archivo de server.js donde se define más que nada la aplicación, acá podemos habilitarle, por ejemplo, que utilice y se requiera el paquete HTTPS, donde ahí lo que uno tiene que indicarle es el certificado de la clave privada y el certificado en sí. Aunque acá es otro tema en particular, ¿no? Para obtener estos certificados se puede ser autofirmados por el mismo servidor, o sea, por el mismo server donde está publicado, aunque el navegador no va a confiar en estos certificados, aunque sí va a estar cifrada la información. Esto es típico cuando uno va a visitar este sitio y tiene estos certificados que solamente son autofirmados. El navegador va a mostrar en forma de color rojo que no está confiando en el certificado, con lo cual le da opción a veces al usuario de seguir bajo sus propias responsabilidades porque no está confiando en el certificado. Lo que se hace generalmente es se genera un request de certificado, se firma ante una autoridad competente, en el cual muchas veces son pagos, algunos Let Encrypt por ejemplo es free. Se generan certificados por una entidad que firma que son válidos. Después acá se le da al servidor la clave privada, el certificado que nos dieron firmado, y ahí el navegador, si está firmado certificado por una autoridad competente, directamente el navegador va a confiar y va a poner en color verde o va a dejar seguir al usuario comúnmente sin ninguna advertencia el uso del sistema. Después acá hay que comentar que no vamos a usar HTTP sino que directamente vamos a utilizar SSL.
se crea un server HTTPS en vez de HTTP común, que va a escuchar en el puerto 443 en vez del 80, y ahí se configura el puerto directamente. Ahora, otra cosa importante, ¿no? ¿A qué pasa cuando se guardan los datos, ¿no? En la base de datos, ahí es otro problema. App data profile, cómo se guarda el profile del usuario. Fíjense que se está guardando el nombre, apellido, el número de banco, demás, el nombre de seguro social y demás, como texto plano. Con lo cual acá no es correcto, y la idea es que se pueda cifrar. Para cifrar se pueden agregar automáticamente el módulo de cripto. Lo tienen ahí en el ejemplo del proyecto. Se agrega el módulo de cripto, después se inicializa la vector de inicialización. Se utiliza SHA-512 como algoritmo de cripto. Después se definen dos funciones, ¿no? de cifrado y descifrado. ¿Para qué? Para, bueno, una función que permita cifrar el dato que yo quiero y después descifrarlo con esa información, ¿no? Después de esto tenemos que modificar lo siguiente. Si yo tengo que cifrar los datos sensibles, en este caso de el número de seguridad social, el DBO, lo que hago es llamar a la función encrypt que cifren los datos que me llegó del usuario. Y después, para descifrar, cuando obtengo un usuario, yo tengo que descifrar esa información para mostrar en la página. Con lo cual lo que uno tiene que hacer es irse al objeto, asignarle los datos si no están, desencriptarlos para que sean mostrados en pantalla, pero se guardan en forma cifrada en el sistema. Así que lo importante es que, ya sea que esto se esté guardando en un archivo de textos, va cifrado, y en otra cosa es que si utiliza una base de datos, cifrar los campos que son necesarios y son sensibles para proteger la información confidencial.